de la escuela y por tanto de la educación. Agradecimiento a José María, el inspector, por las mismas razones y además por estar dispuesta a colaborar y ayudar a esta jornada. Explicar que no ha venido el compañero Pedro García Ballesteros porque a última hora le han surgido problemas de una situación familiar de gran importancia. También está con nosotros y agradecerle su presencia a Miguel Vega, presidente de ACE, presidente de la Cooperativa de la Enseñanza de Andalucía, y a un grupo que no sé si ha venido ya, de Red de Oxford Intermón, que va a asistir, muy interesado por el tema educativo. Igualmente, darle las gracias a los grupos parlamentarios que van a venir después a las 12:30 y que van a participar en este encuentro. Y por supuesto también al director del centro salesiano, que amablemente nos brinda estas instalaciones para celebrarlo. La plataforma por la homologación, sindicato con presencia en los centros concertados de Andalucía, marca como uno de sus objetivos estrella la justa e histórica reivindicación de la homologación de las condiciones laborales y salariales de los trabajadores, docentes, personal complementario, personal de administración y servicios de los centros concertados con sus compañeros de los centros públicos. Desde su nacimiento, la plataforma se proclama independiente de las organizaciones sindicales que tradicionalmente vienen actuando en el sector de la enseñanza, tanto en su forma de organización como de financiación, así como independiente de toda organización política o religiosa. Como módulo organizativo, asume el carácter abierto que tiene nuestra asamblea y que se fundamenta en un movimiento plural, donde en asamblea se toman las decisiones. Para nosotros, desde la plataforma, es de una gran importancia que se abran foros de análisis, debate y reflexión entre los distintos colectivos de la sociedad y los grupos políticos, y solamente de esta forma podremos avanzar y construir conjuntamente. Solamente voy a dar una breve pincelada por el experto que es José María, va a desarrollarlo más profundamente. José María, que lo va en la escuela pública que no tenemos. Muchas leyes, pero la escuela sigue igual. En la escuela actual andaluza hay muchas desigualdades educativas. Falta de preocupación de los poderes públicos por conseguir una educación de calidad cuando es su obligación. La política educativa es la causante de la situación de cómo está la escuela. Se tiene que abrir un proceso de participación donde se reflexione y se vea dónde estamos y hacia dónde vamos. La situación del profesorado es de cansancio y desánimo. No se está preparado, totalmente atosigado por las tareas burocráticas, por un planteamiento mercantilista de la educación. Las familias cada vez menos participan en las escuelas. Se enseñan saberes parcelados para aprender un examen. Hay que transformar el sistema educativo. Hay que crear un marco nuevo en la educación. La realidad de la escuela no es la misma que la realidad de la política educativa. Bueno, ahora ya paso a hablar de José María, que va a hacer la ponencia La escuela pública que no tenemos. José María Pérez es maestro, es orientador del IES, jefe de servicios de orientación y atención a la diversidad, inspector de educación actualmente en la zona de Alcalá de Guadaira, colaborador asiduo de redes y articulista con textos sobre educación en el Diario de Sevilla. Muchas gracias a todos nosotros y gracias a José María por estar aquí con nosotros. Bueno, pues muchísimas gracias. ¿Me escuchan ustedes bien? Sí. No hace falta que utilice el micro si en algún momento la voz se cansa, pues haremos uso de la tecnología. En primer lugar, agradecer no la invitación, porque a mí no me han invitado, me invita mi compañero Pedro. Yo vengo de sustituto,
Esto es como si hoy en el partido de la tarde Cristiano Ronaldo de pronto no puede jugar y ponen a James, no es lo mismo. Van a perder ustedes a Cristiano Ronaldo. Yo soy James. Pero fuera de broma, Pedro y yo somos amigos. Y además trabajamos juntos. A ver, una suerte, y no es fácil ser amigos y trabajar juntos. Aparece el nombre de los dos porque realmente los dos hemos preparado la charla, la ponencia. De hecho, también es fruto de colaboraciones anteriores que hemos tenido, por ejemplo, en el Foro Romana no hace mucho, México, un tema parecido. Por tanto, la charla es fruto de la colaboración, yo la dicto, yo la doy, pero aquí está Pedro también, a mi lado. Por tanto, es el producto y es también las ideas, en gran parte que yo voy a desarrollar, son también son compartidas. La ponencia la hemos titulado. Bienvenido. Muy bien. La ponencia la hemos titulado La educación pública que no tenemos. La que no tenemos. Tenemos una educación pública. La que no tenemos y deberíamos tener. ¿Qué parte de la educación pública no tenemos y deberíamos tener? Por ahí va la idea fundamental, la idea generativa, la idea básica de nuestro planteamiento. ¿De qué vamos a hablar? ¿Cuál es nuestro relato en esta charla? Ahí tienen ustedes los puntos. En primer lugar, vamos a dar una panorámica general en base a datos, fundamentalmente informaciones de cómo estamos, cómo está la educación. La educación es un campo, el sistema educativo y la educación en general es un campo muy complejo. Una hora, 40, 50 minutos, una hora, hacer una aproximación a la misma es difícil. No obstante, nosotros desde una perspectiva, la nuestra, vamos a intentar a partir de datos e informaciones realizar esa aproximación inicial. Posteriormente trataremos dos temas que desde nuestro punto de vista son las dos claves de la educación. El qué enseñar y el qué aprender, por una parte, y por otra parte, la necesaria y ausente equidad. El último punto del índice será realizar una serie de reflexiones sobre nuestra visión de un posible pacto educativo, fundamentalmente cuáles deberían ser las condiciones para que se produjera un pacto educativo real, y una coda final, ¿y ustedes qué? Diremos algo sobre lo que nosotros pensamos que ustedes pueden hacer en este momento, no a modo de consejo, sino más bien a modo de idea, de sugerencia, que si ustedes lo estiman, lo tendrán en cuenta. ¿Cómo estamos? Algunos datos básicos. En algunos me voy a detener más y en otros iré más despacio. De lo contrario, nos alargaremos mucho. Este cuadro es fundamental, porque nos sitúa en datos cuantitativos en una serie de aspectos que consideramos fundamentales en nuestro sistema educativo actual. Ahí tienen ustedes el promedio por alumno en la educación pública. Hemos puesto el dato general de España siempre, Andalucía y el País Vasco. ¿Y por qué el País Vasco? No por capricho, sino porque siempre, casi en todos los datos, es la comunidad autónoma que marca las diferencias con el resto de las comunidades autónomas de España. Ahí tienen ustedes el gasto medio por alumno, la primera comunidad autónoma del País Vasco, Andalucía se encuentra en el lugar 16 y la media de España al 15%. El porcentaje de PIB dedicado a la educación actualmente en nuestro país llegó a ser de un 5%, actualmente está en un 4,55%, el de Andalucía y el del país. La disminución está importante, porque ¿qué impacto ha tenido en la financiación de la educación la crisis? Entonces nosotros hemos fijado el marco de 2012-2016, en ese margen de años, que tienen ustedes la disminución del gasto, del PIB, en ese periodo.
Curiosamente, hay comunidades autónomas como el País Vasco que no ha disminuido el porcentaje de gastos, sino que lo ha incrementado. Yo siempre digo que las crisis no todos son perdedores. Si hay perdedores, incluso hay ganadores. La distribución del alumnado por titularidad y financiación, ahí la tienen. Andalucía es la comunidad autónoma que menos concertada tiene en nuestro país. El tanto por ciento de concertada en España está en un 25,6, son datos actuales, a 2016. Y el País Vasco, curiosamente, el País Vasco tiene un porcentaje de concertada, es la primera comunidad autónoma también en esto, de un 48,8%. El número de profesores es un dato más anecdótico, pero bueno, es anecdótico, fíjense ustedes el volumen de personal, de recursos humanos en Andalucía, por ejemplo, están en el sistema educativo. Y el número de alumnos, Andalucía tiene 1.833.000 alumnos en las diferentes enseñanzas, etapas actualmente. Ahí tienen ustedes una comparativa por países de la concertada. Hemos incluido datos de concertada porque entendemos que a ustedes les pueden interesar mucho. En España hemos visto que hablamos del centro de primaria, está en 28%, 68% público, 28% concertada y un 4% de privada. Hay países como Irlanda, Finlandia, que el sistema es público prácticamente en su totalidad, y hay países que están por encima de España en este dato, como por ejemplo Malta, pero es un país que tiene un porcentaje de este marco europeo, un porcentaje bastante elevado de enseñanza concertada, por nuestra tradición histórica en todo el mundo. Pasamos a otros datos que afectan más al alumnado. Tasa bruta de titulación en dos periodos, 2008-2009, 2013-2014. Fíjense ustedes, titulación de la ESO. No olvidemos que la educación básica en nuestro país, desde que se reestructura el sistema educativo a partir de la aprobación de la LOCSE en 1990, la educación básica contempla la primaria y la secundaria obligatoria, por tanto, de los 6 a los 16 años. De la primera titulación, la secundaria obligatoria, el graduado, pues ahí tienen ustedes la tasa de titulación. Lo que quiere decir que en España, o poner el dato de Andalucía, un 26% de alumnos no obtenía la titulación 2013-2014. En los últimos dos cursos, este dato ha mejorado, porque sí tenemos últimamente en 2 o 3 cursos una tendencia positiva en determinados datos del sistema educativo. Por ejemplo, las tasas de titulación han subido un poquito y las tasas de abandono, como veremos posteriormente, han disminuido de manera relativamente significativa. Pero fíjense la tasa de titulación del País Vasco, que tienen también esta diferencia importante. Alumnos que repiten. Los organismos internacionales nos vienen diciendo desde hace muchos años que uno de los problemas que tiene nuestro sistema educativo, en algunos casos la OCDE lo pone como si no el primero, el segundo problema, es las altas tasas de repetición. Sin embargo, que yo sepa, no se han tomado medidas en este sentido, medidas de política general para paliar este problema. Es un problema que incluso, hombre, la parte diría, más dañina de este problema es la parte humana, no cabe duda, pero económicamente la repetición para un sistema es muy cara. Es un lujo repetir para un sistema, repetir mucho. Bueno, pues ahí tienen ustedes los datos de repetición en España comparados con los datos de la media de la OCDE. Alumnos que no repite a lo largo de toda su escolarización, un 66-67%, sin embargo la media de la OCDE es un 83%. Y esto no quiere decir que los resultados de los países en los que hay una tasa de repetición más baja sean peores, ni mucho menos. Resultados de pruebas internacionales, los que conocemos habitualmente, ni mucho menos, al contrario, suelen ser mejores. Por tanto, la repetición no es una variable que incida en la mejora del resultado, sino incluso hay estudiosos que dicen lo contrario. Otra cosa es por qué ocurre eso. Pero bueno, ahí está el dato. Otro problema de nuestro sistema educativo, quizás los dos grandes problemas, eran las tasas de repetición por una parte y por otra parte las tasas de abandono escolar temprano. Recuerden ustedes que hablamos de abandono escolar temprano, entendemos por abandono escolar temprano aquellos alumnos que una vez terminada la secundaria obligatoria no continúan estudiando. Se
día, no continúan estudios postobligatorios, secreto, formación profesional. Ese es el concepto de tasa de abandono temprano. Por tanto, no lo entendemos como aquellos alumnos que abandonan durante la secundaria obligatoria. Se entiende o se sobreentiende que la secundaria obligatoria la terminaría, va a tener que terminar todo el mundo, ¿no? Pues ahí tienen ustedes el dato por comunidades autónomas y en Andalucía nos encontramos en un 23,1%. Este dato ha mejorado en los últimos años. Dos últimos cursos. Ha mejorado sustancialmente. Llegamos a tener un 28% de abandono. Era un dato muy negativo. De hecho, la OCDE nos proponía como dato medio de abandono que estuviera como máximo en torno a un 15%, y nosotros lo duplicamos. Curiosamente, todos los datos brutos de tasa de declaración de abandono de los últimos años, las mujeres, las chicas, las niñas, las chicas, salen muy por encima de los hombres. Ahí tienen ustedes el dato en Andalucía. Las chicas no llegan al 20% de abandono, están en torno al 18-19%, y los chicos están por encima del 25%. Hay unas diferencias muy significativas. Es un fenómeno sociológico curiosísimo y muy interesante, y que desde nuestro punto de vista, Pedro y yo lo hablamos mucho de esto, va a tener repercusiones muy importantes, las está teniendo ya, pero va a tener repercusiones muy importantes de cara al futuro. Lo que no se entiende es que con estos datos educativos, incluso de titulaciones universitarias, la mujer después tenga un sueldo medio inferior al hombre en trabajo de similar categoría. Eso es lo que no se puede entender. Y eso tendrá que cambiar forzosamente en los próximos años, porque los datos educativos ya no lo están previendo que eso va a ocurrir. Este es un dato muy interesante. Este dato fue especialmente negativo en los años de bonanza económica. Los años que mayor abandono tuvo nuestro sistema educativo fueron los años 2006, 2007, 2008. Nos acordábamos los que... Bueno, yo ya estaba en la inspección, ya era inspector en ese momento, yo aprobé la oposición de inspección en el año 2002-2003, pero los años anteriores, que era profesor de secundaria, yo lo veía en los institutos, era sangrante. La cantidad de chicos que abandonaban, la mayoría hombres, y muchos iban donde el examen a la conclusión, con poca cualificación y con difícil reingreso posterior en el sistema educativo. Ese dato, ese problema lo estamos pagando ahora en el mercado laboral, de baja cualificación de muchos jóvenes. Viene de allí. Abandono escolar prematuro, incidimos un poco más en este dato, ni siquiera lo voy a comentar. Fíjense ustedes cómo ha evolucionado desde el 2002 al 2016. 24,4% en Andalucía en 2016, y partíamos en el 2000 de un 35,5% de abandono. Esto, los organismos internacionales nos decían que ustedes no pueden seguir por este camino, porque con un 35% de jóvenes que abandonan el sistema antes de abordar unos estudios obligatorios, un país desarrollado no se puede sostener. Afortunadamente, los datos han ido progresivamente mejorando tanto en las medias del país como en las medias de Andalucía, aunque siempre se mantienen las diferencias importantes entre la media nacional y la media de Andalucía. Son determinadas comunidades autónomas las que bajan los índices medios del país. Son el País Vasco, Navarra, La Rioja, todas son comunidades autónomas del norte. Ahí tienen ustedes las diferencias por sexo. Fíjense ustedes, en el 2016, las chicas un 15,5%, los chicos un 23,7%. El problema de nuestras tasas de abandono temprano, que como he dicho anteriormente, es el que se produce con posterioridad a la secundaria obligatoria, el problema de Andalucía es que una parte importante de ese abandono se produce sin título de educación secundaria obligatoria. ¿Entienden ustedes lo que quiero decir? Claro, es menor el problema si se produce abandono temprano, es decir, no se cursan estudios obligatorios, pero al menos se tiene el título de educación básica. El problema de Andalucía es que del montante total de alumnos que abandonan tempranamente el sistema educativo, una parte importante además no tiene el título de secundaria obligatoria, con las consecuencias que se tiene de cara al futuro, de reingreso en el sistema, de realizar pruebas de acceso, etc. Ahí tienen ustedes educación infantil. A nosotros, a Pedro y a mí, un tema que nos interesa especialmente, que desde hace tiempo llevamos poniendo el foco en él como una brecha del sistema educativo.
y que parece ser que últimamente los medios, incluso los representantes políticos, están incidiendo más en este problema, pero que hasta ahora no se había tenido tan en consideración. Hay un buen dato. La tasa de escolarización de 3 a 6 años es muy buena en nuestro país. Y en Andalucía por encima de la media del país. O sea, Andalucía tiene escolarizados a los niños de 3 a 6 años en su totalidad. Eso es un buen dato. El problema es el periodo 0-3. Ese es el problema. Y como veremos posteriormente, los estudios científicos nos están diciendo que ese periodo es clave, es fundamental. Bueno, nosotros los que nos dedicamos a la enseñanza ya lo sabemos, ¿no? Pero ahora nos lo están diciendo de manera empírica. Ahí tienen ustedes la evolución de 0 a 2 años de la escolarización, cómo está la escolarización actualmente. Siempre Andalucía, salvo en 0 años, que hay una pequeña diferencia, pero Andalucía por encima del resto de la media de comunidades autónomas, de la media del país. Posteriormente, más adelante, veremos un dato muy interesante en relación con esto. Tenemos un 57,5% de niños escolarizados en 2 años, ¿vale? Pero ¿a qué familias pertenecen esos niños? Ese es el dato clave. ¿A qué tipo de familias? Porque si consideramos que la educación 0-3 años es clave para el futuro de nuestros chicos y de nuestros jóvenes, hay que ver quiénes están en las escuelas infantiles, en qué tipo de escolarización y cómo. Porque como veremos hay países que no tienen el mismo modelo nuestro, tienen un modelo más adecuado a su contexto social. El nuestro posiblemente sea el más adecuado. Lo que hay que ver es quiénes están en esos centros de educación infantil y qué tipo de centros. Lo que no nos cabe a nosotros la menor duda es que si nuestros representantes políticos, algunos hay aquí ya presentados, si se toman en serio la educación del futuro, el periodo 0-3 años, lo digo que ya como profesionales de la educación, el periodo 0-3 años tendrá que ser clave. El afrontamiento de ese periodo tendrá que ser clave. Este señor, que es el máximo responsable del informe PISA, en una entrevista reciente de este verano, dijo taxativamente: el sistema educativo español está estancado. España se ha dedicado en los últimos años, por supuesto, a escolarizar, ahí están los datos de 3 a 6 años, a regular normativamente hasta el extremo, y se lo digo yo que soy inspector, hasta un extremo que va más allá de lo razonable, mucha regulación normativa, mucha ley, pero nos hemos olvidado de la calidad. Y hoy no vale el argumento ya, ese argumento está agotado, de que venimos de una situación deficitaria y ya tenemos a todos los niños y niñas escolarizados. No, ese argumento ya no vale. Ese argumento ha valido hasta hace unos años, pero a partir de ahora, desde nuestro punto de vista, ya no vale. Hay que imprimir otros argumentos que van más en la línea de la calidad, de la auténtica calidad del sistema. Hablando de estancamiento, y para verificar el dato de estancamiento, esta gráfica está extraída de un libro de Saturnino García, un asesor educativo, sociólogo muy bueno, yo lo he leído y me encanta, y ha sido asesor educativo de parte de gobiernos, Ministerio de Educación de gobiernos socialistas, realmente con Zapatero fue uno de los asesores. Miren ustedes el dato tan curioso, la tasa de alfabetización en las regiones españolas en 1860, comparada con los resultados en las ACISAS y en las ordenadas, los resultados en matemáticas en PISA en 2012. Fíjense ustedes dónde se encuentra cada una de las comunidades autónomas, en concreto Andalucía, en cuanto a tasa de alfabetización, que en 1860 eran en el orden del 22%, alfabetizado en 1860 un 22%, y el dato de PISA en matemáticas, 472. Este dato confirma la tesis del señor anterior, de Lecher, el máximo representante de PISA, que dice que nos encontramos en un momento de estancamiento educativo. Hay un grave problema desde nuestro punto de vista, y es el de la formación del profesorado. Afecta a vosotros directamente. El diseño de la carrera, la formación inicial, no se ha abordado en la Universidad Española un cambio en una formación específica del profesorado
de primaria sí, porque es tradicional que así haya existido con la carrera de magisterio, pero no así en secundaria. Seguimos con carrera específica, especializada, disciplinaria, la de visita, sin componente pedagógica ni educativa. Ese es un grave problema. Pero además, desde nuestro punto de vista, tenemos un grave problema con la formación permanente también. Un modelo del 84 que no tenemos datos de que haya tenido una incidencia en los resultados, más bien al contrario, porque los resultados, como hemos visto anteriormente, están estancados y la universidad en todo esto desaparecida. La semana pasada estuve en una mesa redonda que organizó Oxford Intermón, por cierto, en la Facultad de Ciencias de la Educación de Sevilla, que organizó la Facultad de Ciencias de la Educación de Sevilla, una mesa redonda muy interesante sobre la situación de nuestro sistema educativo. Y en el momento del coloquio, una profesora de la Facultad de Ciencias de la Educación de Sevilla dijo en su intervención: me alegro mucho de haber asistido a esta mesa, porque en la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Sevilla, por diversos motivos, de lo que no se habla es de educación. Con eso se queda dicho todo, ¿no? Muy grave sobre ello. Y no hay manera de que nadie tenga la valentía, un representante político, tenga la valentía de meter mano en la endogamia universitaria y en el estancamiento universitario. Mientras eso no cambie, la situación de la formación del profesorado la tenemos junta. Otro dato: la importancia cada vez mayor demostrado en las investigaciones de estudiosos educativos de los edificios escolares. En un informe, en el informe de PISA, aparece un indicador que tiene que ver con la habitabilidad, con la calidad de las infraestructuras escolares, debido a la profusión de infraestructuras que se produjo como consecuencia de la implantación de las NOx, pero no reformando a su vez las infraestructuras antiguas, estamos en una situación de un gran desequilibrio en cuanto a las infraestructuras. De manera que en el índice que plantea PISA, nosotros, Andalucía concretamente, nos encontramos en un menos 17,3. Cuando lógicamente esto es una consecuencia de la inversión económica que se ha realizado en infraestructura en las últimas décadas. Otro tema, otra información para ver cómo nos encontramos, dónde estamos. Desde nuestro punto de vista y en contra de donde se debería ir, y ayer lo confirmaba en una conferencia a la que pude asistir de Alejandro Triana. Alejandro Triana, si ustedes no lo saben, fue el máximo responsable del diseño del currículum en la LOE, a partir de la LOE del 2006. Actualmente rector de la Universidad Nacional a Distancia. Nos confirmaba en su conferencia, ya aquí lo pasado, que el enfoque disciplinar del currículum y la diversidad de disciplinas, tanto en la primaria como en la educación secundaria y el bachillerato, hacía un currículum inabordable. Él mismo lo reconocía. O sea, el currículum publicado en el Boletín Oficial del Estado y el publicado en el Boletín Oficial de las Comunidades Autónomas correspondientes, él, el máximo responsable, reconocía que era inabordable, pero que las negociaciones políticas llegaban a ese currículum. Cuando en Estados Unidos, actualmente, de lo que se están planteando es, lo que se han planteado es quitar las disciplinas, hacer un abordaje desde el inicio del currículum a partir de proyectos, de tareas, unidades integradas, etcétera, etcétera. Este es un problema importante de nuestro sistema educativo, el currículum. El currículum en cuanto a su dispersión, a su volumen y a su difícil afrontamiento por parte de los centros. ¿Cómo se coordinan las diferentes disciplinas? ¿Cómo se busca lo básico y fundamental en un currículum tan disperso? Gráficamente lo hemos planteado poniendo las materias que existen. Ven ustedes como progresivamente desde la infantil va creciendo el número de materias. Por una parte puede entenderse como algo lógico, pero es que ya en primaria el número de materias y como consecuencia el número de maestros que interviene con un niño de primero o segundo puede ser un disparate para coordinar no ya solo el trabajo de equipo necesario de los maestros, sino que la mente del chico sea capaz de integrar, de darle un mínimo carácter global a todo aquello que está recibiendo. Otro problema del sistema: el tránsito primaria-secundaria. Esto es un caso real de un colegio, un instituto nuevo, de nuestra zona.
Ahí tienen ustedes el dato. Alumnos que aprueban todas las materias, tanto por ciento de alumnos con todas las materias aprobadas, tanto por ciento de alumnos que promocionan y tanto por ciento de alumnos con la tasa de idoneidad. ¿Saben ustedes lo que es la tasa de idoneidad? Si no, se lo recuerdo. Es los alumnos que se encuentran en el nivel, en el curso que le corresponde por su edad. O sea, que no repetido. En la barra azul es sexto de primaria, la barra verde es primero de eso. En unos meses, de junio de sexto, bueno, en un año, de junio de sexto a septiembre de primero de eso, pasa eso. Aprueban todos en sexto un 80% prácticamente, aprueban todas las materias, todas las áreas de primaria. Sin embargo, aprueban todas las materias de primero de eso un 43%. Entonces, qué brecha tremenda. Esto es un problema estructural del sistema. Los centros pueden tener una responsabilidad, pero limitada. Este problema estructural del sistema educativo nuestro está desde el año 90, o 90 y tantos, la década de los 90, cuando se implanta la LOSE. Esto no es nuevo. Que nosotros sepamos, no se ha tomado ninguna medida estructural y global que haya ido a paliar este problema. Y esto es un problema gravísimo, gravísimo. De manera que el tanto por ciento de alumnos que promocionan en sexto de primaria está cerca del 100% y en primero de eso pues está en torno al 60%. Hay casi un 40% de diferencia en un curso escolar. Y todos sabemos cuáles son las causas de esto. Paso de un instituto a un colegio de instituto, las diferentes características del profesorado, etc. Curiosamente, en el centro concertado que tenemos nosotros de nuestra zona, de nuestra localidad, este problema no está tan agudizado. ¿Por qué? Porque el centro cuenta con primaria y secundaria obligatorias. El tránsito se realiza dentro del mismo centro. El profesorado sí cambia, pero el hecho de que el centro sea el mismo ya palía el problema. Aparte de que pueden influir otros factores. ¿Vale? Pero este problema se puede quedar reducido a menos de la mitad si el paso se da dentro de un mismo centro. La formación profesional es otro de los grandes problemas desde nuestro punto de vista en los últimos años. De hecho, el número de alumnos de formación profesional tendría que ser mucho más elevado que el de bachillerato y en el 2016-2017, en este curso escolar, todavía sigue habiendo más alumnos en Andalucía de bachillerato que de formación profesional, cuando las necesidades del mercado laboral no son esas. Luego, no ha ido convergiendo, como estaba previsto, desde que se establece la nueva estructura de la formación profesional, este dato. 4 brechas del sistema a modo de resumen, de síntesis. 4 grandes brechas desde nuestro punto de vista. La financiación desigual y decreciente en los últimos años. España tendría que tener un tanto por ciento del PIB, mínimo de un punto más, y un punto más son muchísimos millones de euros. La educación infantil, en cuanto a finalidad y extensión, recordar los datos que hemos visto anteriormente, sobre todo del primer ciclo, el tránsito de la primaria a la secundaria, que siendo un problema crónico desde la década de los 90, no se ha abordado, y sí se ha abordado. Es verdad, y lo decimos por experiencia como inspectores, que las zonas, los centros, institutos con sus centros adscritos que abordan este problema y adoptan medidas, mejoran la situación. O sea, el centro tiene un margen de maniobra siempre sobre estos aspectos y el profesorado tiene un margen de maniobra, pero limitado, porque el problema es estructural. Y por último, la cuarta brecha de nuestro sistema educativo, la formación profesional. Últimamente hay algunas iniciativas con la FP Dual, no sé si os suena, se están implantando la FP Dual en muchos centros públicos. Este año la inspección hemos realizado sobre algunos centros que tienen FP Dual una actuación. Es algo interesante. Lo que hay que ver es difícil el encaje con nuestro diseño de centros, de currículum, con las empresas. Si la empresa, lo que hemos constatado este año, y ya os adelanto un poco una idea que podrá salir en un dictamen futuro, si la idea no tiene, la empresa no reúne unas condiciones mínimas para acoger a los chicos y no tiene una estructura de formación previa, difícilmente se puede dar la FP Dual con calidad. No los comento, solo
pongo la transparencia. Resumen un poco de todo lo que hemos visto anteriormente. En lo que nos afecta a nosotros como inspectores, también queremos decir que desde nuestro punto de vista la inspección en los próximos años tendría que mejorar en cuanto a sus márgenes de autonomía, de diseño y planificación de sus actuaciones y de independencia política. Creemos que tiene que mejorar sustancialmente. Cuando digo, hablo de Pedro y por algo que hemos aportado y que ha añadido a todo lo que hemos dicho. ¿Qué enseñar y qué aprender? Hemos dicho que una vez visto los datos generales del sistema, nosotros entendemos que hay dos grandes ideas: el currículum, que enseñar y que aprender, y la igualdad. Vamos a dar algunos apuntes sobre qué enseñar a modo de ideas para que ustedes reflexionen y, si quieren, posteriormente debatimos hablando. Dos aportaciones propias. Nos hace falta, en cuanto a qué enseñar y qué aprender, atender a lo fundamental y básico. Y por otra parte, nos hace falta educar a ciudadanos para la democracia. Ustedes dirán, qué tontería. No, no hay ninguna tontería. Y después diremos. Por otra parte, nosotros pensamos que hay que tener en cuenta los nuevos paradigmas de acceso, distribución y construcción del conocimiento, la neuroeducación o la neurociencia aplicada a la educación, y después comentaremos algunas cuestiones a modo de ejemplo, la educación emocional relacionada con lo anterior, y ponemos entre interrogación: ¿tenemos que educar para ser felices? Eso que está ahora tan de moda. Yo daré mi opinión. En contraposición a las tendencias de lo inmediato, lo rápido que generan las TIC, hay una corriente de pedagogía lenta, de necesidad de tiempo y espacio para aprender, porque los procesos de aprendizaje no pueden ser rápidos, se consolidan con la repetición y el tiempo. El bilingüismo como posibilidad o como amenaza, ahora comentaremos algunas cuestiones, y por último el emprendimiento, un engaño en la pregunta. Algunas. Primera idea. Estamos en un momento en el que convergen dos tecnologías, Gutenberg y lo digital. Y en la escuela, desde nuestro punto de vista, tenemos que hacer compatibles y equilibrar la influencia de cada una de ellas. Pero no somos partidarios de caer en una vorágine digital sin reflexión y sin pensamiento. No. Hay que incorporarla, pero con cautela. ¿Vale? Y un ejemplo de esto, una entrevista recogida a un experto en competencia comunicativa, Daniel Casani, no sé si os suena, ha escrito mucho, como por ejemplo un libro que os recomiendo encarecidamente, La cocina de la escritura. Este hombre nos dice que, cómo no, que hay que incorporar el WhatsApp, el correo electrónico, por supuesto, porque nos puede ayudar a aprender a escribir y a enseñar a escribir. Hay que incorporarlo, pero indudablemente sin olvidar cuáles son los objetivos fundamentales de la escuela. Y no hacer un uso de estas tecnologías en la escuela en la misma medida que se realizan o de la misma forma que se realizan fuera de ella. Y como he dicho anteriormente, desde una perspectiva crítica. Y para que entendáis esto que digo, recomendamos a un filósofo coreano, bueno, alemán, pero de origen coreano, que con ese que responde ese nombre tan raro, Byung-Chul Han, tiene publicado varios libros, y este hombre es muy crítico con los fenómenos de incorporación de lo digital a cualquier contexto social y cultural. Y concretamente a la educación, lo que viene a decir es que la educación requiere, como he dicho anteriormente, procesos reflexivos y lentos que la inmediatez de la tecnología digital no permite. En cuanto a neurociencia, hemos tenido la suerte de asistir a final de abril al primer Congreso Nacional organizado por el Ministerio de Educación, primer Congreso Nacional de Neurociencia aplicada a la educación. Y no cabe duda que es un campo de investigación que debemos tener en cuenta actualmente. Fundamentalmente para confirmar a muchas de las
cuestiones que nosotros consideramos, de las presupuestos que consideramos como ineludibles, pero que la investigación científica lo que viene, la neurociencia, la investigación de neurociencia lo que viene es a confirmárnoslo. Ahora comentaré algunos de ellos. De hecho, el Ministerio de Educación ha planteado a partir de este congreso un plan nacional de neurociencia aplicada a la educación a desarrollar en 3 años. Redes, la asociación Redes, a la que en ese Pedro y yo colaboro con ellos habitualmente, publicó no hace mucho en un boletín, uno de sus boletines mensuales, un artículo titulado Yo soy un cerebro, bueno, mejor dicho, encabezado con una cita de Arthur Conan Doyle que decía yo soy un cerebro, Watson, el resto de mí es un simple apéndice, en el cual realizamos una síntesis de cuáles son, desde nuestro punto de vista, las principales aportaciones que realizan la neurociencia o que puede realizar la neurociencia a la práctica educativa, a la práctica en la salud. Os invito a que lo busquéis, se puede buscar en internet fácilmente y a leerlo. Una idea fundamental que extraemos de las últimas investigaciones en neurociencia es que la enorme plasticidad del cerebro nos lleva a pensar, confirmada la enorme plasticidad del cerebro, nos lleva a pensar que la influencia de la escuela sobre el desarrollo de los alumnos puede ser muy grande dependiendo de cómo se trabaje. Una evidencia que se ha demostrado en investigaciones recientes en nuestro país, en este campo, es que en contra de lo que se pensaba que una lengua extranjera no se puede aprender o difícilmente se puede aprender a partir de determinada edad, no es cierto. La propia plasticidad cerebral nos demuestra que es posible. Las investigaciones recientes en neurociencia demuestran la viabilidad de las pedagogías alternativas. ¿Qué quiero decir con esto? El método de proyectos, que está tan en boga actualmente, tiene 100 años. Tiene 100 años, no es nada nuevo. Empieza a trabajar por proyectos y se teoriza sobre la teoría de proyectos en educación hace 100 años. La neurociencia lo que viene a confirmar que esa manera de trabajar es buena. En definitiva, hoy día lo que nos aporta más que evidencia sobre nuevos métodos que podamos implantar, evidencia sobre que los métodos que pensábamos que eran buenos, lo son. Eso es lo que está aportando actualmente la neurociencia. En este sentido, hay que tomarse las aportaciones de la misma de manera muy cautelosa. Por ejemplo, voy a aportar un par de ideas en este sentido. Los tiempos escolares. Una cita. Son mejor 5 lecciones de 10 minutos que una lección de 50 minutos. Bueno, pues la neurociencia ya demuestra, no voy a entrar en detalle porque sería una charla sobre neurociencia, no sobre lo que estamos hablando, demuestra que eso es así. Existen evidencias científicas de que es mejor 5 lecciones de 10 minutos que una de 50. Y eso nos tendría que llevar a replantearnos los tiempos escolares y la secuencia didáctica. Y no se está teniendo en cuenta. Y esto está ya evidenciado. Otro ejemplo. Aprender a leer. Cuando hay cierta garantía de aprendizaje de la lectura y escritura por parte de la mayoría de los alumnos a partir de los 6 o 7 años. Antes, no. ¿Pueden aprender niños a leer a los 4? Sí. ¿Pero todos? No. Fijaros lo que está ocurriendo en la educación infantil en los últimos años. Y aplicarle esta evidencia científica. Una última idea, el bilingüismo. La mejor manera de ser bilingüe es tener profesores nativos. Y después hablaré de otras cuestiones relacionadas con el bilingüismo. ¿Vale? Eso puede tener que ver con decisiones políticas que se adopten, con cómo enfocar las clases, etcétera, etcétera. Por supuesto, tiene que el enfoque comunicativo de las lenguas, si no hay el defecto de contar con profesores nativos, que no los vamos a tener
en un futuro inmediato seguro. Lo que está claro, y también se puede evidenciar desde el punto de vista científico, es que un enfoque comunicativo de la lengua es el idóneo para enseñar una lengua extranjera. Eso está demostrado científicamente. Y lo llevan diciendo, por cierto, lo llevan diciendo nuestras leyes, nuestros reales decretos y órdenes de currículum 20 años, lo del enfoque comunicativo. Pero nosotros no lo vemos en las aulas de manera generalizada. Pues la ciencia ya nos está diciendo que ese es el enfoque adecuado para enseñar una lengua. Si no contamos con profesores nativos, que es lo idóneo. Después hablaremos un poquito más del libro. Alumnos felices, la moda de la educación emocional. Pues relacionándolo con las investigaciones en neurociencia, lo que nosotros defendemos es que en la escuela lo que hay que crear es un clima emocional que permita el aprendizaje. Porque lo que sí demuestra la ciencia hoy día, lo que ha demostrado la ciencia, es que si no existe un clima emocional mínimamente positivo, adecuado, difícilmente se produce el aprendizaje. Por lo tanto, el objetivo no es tanto ser felices como crear el clima para que se pueda aprender. ¿Y por qué? Muy brevemente. Porque primero es la emoción y después la reflexión y el pensamiento. Eso está demostrado científicamente por la propia estructura de nuestro cerebro. Primero es la emoción y después la reflexión y el pensamiento. Si la emoción no está bien encauzada, difícilmente se produce la reflexión y el pensamiento. Esto lo tenemos que tener en cuenta en nuestro currículum. A partir de ahora, la manera de enfocar el currículum. Como he dicho anteriormente, en contraposición a las líneas vertiginosas de aprendizaje, ¿aprende usted inglés en 10 horas o en 100 horas? No, mire usted, no. Imposible. No es posible. Científicamente demostrado, no es posible. Eso es un engaño. Incluso el rector de la Universidad de Harvard, cuando se incorporan los nuevos alumnos a esa universidad, le dirige una carta en la que le habla de la necesidad de la lentitud, de la reflexión y de los procesos pausados para aprender. Vamos a hablar un poquito más de bilingüismo, ya que está tan de moda. Y ojo, hay representantes políticos que lo han hecho estandarte de sus políticas educativas. Tenemos ejemplos en nuestro país. Vamos a hablar un poquito de bilingüismo. Si porque sea malo, simplemente vamos a dar algunas evidencias. Por supuesto, el bilingüismo es una moda, una duda, una inteligencia emocional, forma parte del comercio de la educación, del comercio empresarial y del comercio político también. Pues hoy día hay un estudio reciente hecho en la Comunidad de Madrid, por cierto, que demuestra que los alumnos de centros bilingües, en las pruebas estandarizadas que se le pasan a los alumnos allí, en el primer año de bilingüismo, los alumnos obtienen una media de un punto menos en esas pruebas que los alumnos que no son bilingües. Una conclusión de ese estudio es que ni se aprende inglés ni se aprende ciencia. El estudio está hecho sobre conocimiento del medio en primaria y ciencias naturales y sociales en secundaria, que son, como sabéis, materias o áreas que suelen ser objeto son áreas bilingües, se denomina, ¿no? ¿Cuál es el problema otro problema del bilingüismo? Pues que crea una segregación. Incluso en los propios crea una segregación. Hay como dos escuelas dentro del mismo centro. Es un problema del bilingüismo si no se aborda adecuadamente. Por supuesto, el bilingüismo es un negocio, evidentemente. Y hay mucha academia de manera paralela lucrándose del mismo. Y por supuesto, ¿hay otra educación bilingüe posible? Sí, porque hay diferentes modelos de bilingüismo. No todos los modelos pueden tener o tienen las mismas consecuencias. Y en cuanto a los emprendedores, les dejo que vean la viñeta. ¿De acuerdo? El filósofo coreano del que he hablado anteriormente, por cierto, me he traído otro libro de él, precioso, que se titula El aroma del tiempo, habla precisamente de que hay una línea social
que nos lleva a convertirnos en esclavos de nosotros mismos. Y que a ello colaboran, entre otras cosas, por ejemplo, las tecnologías usadas de manera abusiva y de manera indiscriminada. Hemos dicho anteriormente, y vamos con las dos aportaciones propias nuestras, que desde nuestro punto de vista, un docente, por supuesto un representante político que diseña un currículum, debe tener claro qué es lo fundamental que deben saber, que hay que enseñar a los chicos de un país. Así lo decía Hannah Arendt, en un libro que recomiendo, un texto muy breve, buenísimo, que recomiendo, que se titulaba La crisis de la educación. Hannah Arendt publicó este libro en la década de los 50, si no recuerdo mal, en Estados Unidos, y esta mujer lo que venía a decir, la crisis que tenemos actualmente, y yo creo que es extrapolable a nuestra situación actual, se debe a que no tenemos claro cuál es el legado cultural que tenemos que transferir a nuestros chicos y a nuestros jóvenes. Y eso es fundamental. Y esa dispersión cultural y esa reflexión de Alejandro Piana que os realizaba yo anteriormente tiene mucho que ver con eso. ¿Dónde está lo fundamental? ¿Dónde está lo básico? Hoy, más que nunca, ante tal dispersión y tal cantidad de información, hoy más que nunca es fundamental este estado. También aparece la fotografía de una autora que os recomendamos, que también trabaja desde este punto de vista la importancia de lo fundamental, que es Eulalia Bosch. El libro como ¿Quién educa a quién? Precioso libro, o Un lugar llamado escuela. A partir de pequeñas anécdotas que ocurren en las escuelas, que ocurren en los hogares, desarrolla grandes ideas, profundas ideas sobre qué entiende ella que debe ser la educación y qué entiende ella que es lo fundamental que debe saber un chico, una chica. Y enfocado mucho también desde la perspectiva del arte, la música, la pintura y su relación con lo que se debe enseñar y con lo que se debe aprender. Hay una anécdota, creo que era en Un lugar llamado escuela, ella parte de anécdotas muy simpáticas, en el que una niña se dirige a su maestra, una niña pequeñita, y le dice: maestra, ¿tú te crees todo lo que dice? Qué cosa tan sencilla, y a partir de ahí se desarrolla. O aquella niña que viendo leer a su madre un libro, viendo leer a la madre un libro en la casa, le dice: mamá, ¿tú cuando lees que mira, lo blanco o lo negro? Pues a partir de ahí, de una manera deliciosa, os recomendamos, es una autora muy poco conocida. Nosotros la traímos a Sevilla a dar una charla en la Facultad de Ciencias de la Educación, que fue una preciosidad. Y os recomendamos al menos estos dos libros, Al menos estos dos libros. Luego tiene otros más específicos de arte, porque ella es una experta en arte. Ciudadanos, decíamos antes, la segunda aportación nuestra, ciudadanos para defender la democracia. Pues sí, la escuela sirvió o ha servido históricamente para construir la idea de Estado-Nación. Ha colaborado a la construcción de la idea de Estado-Nación y la colaboración entendemos que ha sido positiva en la generación de rituales, de símbolos, de cómo funciona una organización democrática. Pero hoy no nos podemos quedar solo en eso. La escuela hoy día entendemos nosotros que tiene que servir para revitalizar un concepto de ciudadano crítico. Para promover la adhesión a la justicia antes que a la nación o al terruño. Y ha sido usada últimamente en muchos momentos para lo contrario, y para dotar de capacidad de análisis de los problemas esenciales de una sociedad y de una cultura. Para eso entendemos que debe servir la escuela. Y seguimos la línea de Sabater. Esto es lo que viene a decir Sabater, básicamente, en su libro y en su artículo reciente. Y estamos totalmente de acuerdo con esto. Dos medidas. Entendemos nosotros que para el que enseñar y el que aprender, si tuviéramos que extraer las dos medidas fundamentales, una sería una revisión profunda de la formación y selección del profesorado, y eso afectaría a lo público, a lo concertado también, entendiendo que lo concertado está dentro de la ley, lo dice así, del sistema que hay que abordar. Vamos a la otra gran idea desde nuestro punto de vista, el otro problema fundamental de nuestro sistema educativo. La necesaria y decimos nosotros y ausente, no ausente en su totalidad, ausente en el sentido de que no se produce la equidad en los términos que se tendría que producir.
y la brecha de desigualdad que se han generado en los últimos años y que el sistema educativo ha paliado en parte, pero no en todo lo que nosotros creemos que debería haber contribuido. Un sistema educativo, una escuela, un maestro, un profesor, un representante político, no puede obviar el dato que tienen ustedes a la mano. Y ustedes dirán, esto no es un dato educativo. No, pero más adelante verán ustedes cómo es claro, desde nuestro punto de vista. Con ese índice de pobreza, cuando unos representantes políticos se plantean una revisión del sistema educativo, de un pacto, tienen que partir de este dato. Si no parten de este dato, no abordarán el pacto en términos profundos, sino en términos superficiales. El porcentaje de alumnos de 15, 16 años en Andalucía que se encuentran en el curso idóneo. Volvemos al tema de la repetición. Ahí lo tienen ustedes. En relación con la tasa, o la renta, mejor dicho, con la renta de las familias. Es decir, ¿quiénes repiten más? ¿Los chicos de familias que tienen un buen sueldo o los chicos de familias que tienen sueldo bajo? Pues ahí tienen ustedes el dato. Y la diferencia, volvemos a lo mismo, entre alumnos y alumnas. El 45% de las chicas de hogares en los que se gana menos de 1.100 euros repiten. Perdón, lo estoy diciendo al revés. Están en el curso que le corresponde, es decir, no han repetido, mejor dicho. El 64% en los casos en los que la renta familiar está entre 1.100 y 1.800 euros. Cuando la renta está entre 1.800 y 2.700, la tasa de idoneidad, es decir, los que no han repetido, el 71. Estoy hablando de la chica porque es el dato superior siempre. Y cuando la tasa es superior, la renta es superior a 2.700, solo repite un 23% de las chicas. Curiosamente, aquí se invierte el dato. Aquí los chicos están por encima. Lo dejo para su reflexión. Solo en los hogares con tasas de renta altas, los chicos están por encima. Curioso, ¿no? Esto va a tener implicaciones sociológicas en los próximos años muy importantes desde nuestro punto de vista. El bucle, repetidores, nivel económico, ejemplo, viene reflejado ahí también en esa gráfica. Por supuesto, mucho más repetidores en los centros públicos que en los centros concertados. Porque los centros concertados también es verdad que reciben mayoritariamente chicos de hogares con rentas mayores, superiores. Según la titularidad, ahí tienen el dato también, según la titularidad del centro, ahí tienen ustedes los ingresos mensuales, ahí tienen ustedes el dato. No me detengo porque un poco son ideas que se retroalimentan. En cuanto al estudio PISA, tan de moda en los últimos años, ahí tienen ustedes la puntuación. Sabéis que el PISA se establece en el promedio de 500, la puntuación dependiendo del percentil, entendido el percentil de renta, ¿no? O sea, aquellos que se encuentran en un percentil de renta muy alto, que solo tienen un 10% por encima, tienen 604 puntos. Pero en el percentil 25, 402, y en el percentil 5, 315. Una diferencia brutal, tremenda. Y estos datos en los últimos años no han sido suficientemente conocidos, no se han analizado. Y estos son datos claves para abordar una revisión de un sistema y para reflexionar sobre qué tenemos que hacer con un sistema educativo. Nosotros así lo entendemos. ¿Recuerdan los datos de educación infantil de 0 a 3 años? Que teníamos en Andalucía un 50 y tanto % de niños de 2 años escolarizados ya en escuelas infantiles, una de titularidad pública. La mayoría de las escuelas infantiles de 0 a 3 años son privadas, la mayoría, muy pocas públicas. Es un dato también muy interesante. ¿Qué niños son? ¿A qué familias pertenecen los niños que están escolarizados en 0 a 3 años? Pues mira, de madres que tengan educación superior el 54,4%. Y de madres que no tienen estudios ni de primaria el 31,2%. ¿Qué quiere decir? Que en las escuelas infantiles, igual, guardería, 0 a 3 años, hay más niños de madres que tienen estudios superiores. Y digo madres porque el dato está traído de los estudios de la madre, no del padre.
¿Qué ha pasado últimamente en problemas que ha agudizado la situación de Andalucía? Que es que la renta de la familia, que es muy inferior a la de otras regiones de España, la renta inferior no ha permitido compensar la desinversión pública. Entonces se ve perfectamente aquí. ¿Qué familias van a academias paralelas? Pues yo le llamo la escuela paralela por la tarde, a las clases particulares. ¿Qué rentas tienen las familias que van a las clases particulares? En la medida que la renta pública disminuye y la renta privada no permite compensar la desinversión pública, se agudiza. Y eso pasa en el autónoma. Este es un indicativo de desigualdad. ¿Con qué tiene que ver esto? Con los deberes, con las tareas para casa. Porque en la medida que la familia puede abordar la tarea y ayudar al chico, y en primaria suele ser habitual, frecuente, con pocos estudios los padres pueden ayudar al chico, bueno, pues no se nota tanto esta brecha, este indicativo de desigualdad, pero a medida que el alumno sube en las etapas y se va a la secundaria obligatoria y los padres sin estudios no pueden ayudarle, ni tampoco tienen renta para sufragar unos estudios paralelos, unas academias, pues se produce desequilibrio. ¿Entienden ustedes lo que quiero decir? Es obvio, pero hay que verlo con los datos. Porque yo estas cosas las he visto publicadas muy poco últimamente. Con datos, con datos. Aquí no hablamos de opiniones. Miren lo que dice un informe que les recomendamos. El último informe, Save the Children, sobre equidad educativa por comunidades autónomas. Miren ustedes en qué lugar nos encontramos. Andalucía está en un 6,6, una tasa baja, la gris, y el resto de comunidades autónomas ahí tienen. Claro, todo esto es consecuencia de todos los datos y las informaciones previas. Este informe es muy recomendable, muy recomendable. Y lo mismo nos dice el informe de Observatorio de Desigualdad de Andalucía, magnífico informe, del cual hemos extraído muchos de los datos que les hemos aportado anteriormente. El coordinador de este informe, un sociólogo que por cierto estuvo en la mesa redonda a la que he aludido anteriormente la semana pasada en la Facultad de Ciencias de la Educación de Sevilla, Manuel Río, nos dice las fracturas sociales que distancian Andalucía de otras comunidades son mayores que las fracturas educativas. ¿Eso qué quiere decir? Que la educación ha ayudado a compensar en parte la fractura social. Son datos positivos. Se demuestra, se deriva del informe del observatorio al que he aludido. Y frente a las que también hay que intervenir. ¿Cómo? Quizás no sobre recordar que la igualdad de oportunidades educativas solo mejora cuando previamente aumenta la igualdad social. Las mejores políticas de igualdad de oportunidades educativas son las políticas sociales, predistributivas y redistributivas, para combatir el crecimiento y la reproducción intergeneracional de la exclusión social que sufre una proporción cada vez mayor de la población andaluza. ¿Qué quiere decir esto? Y esta va a ser una conclusión final nuestra, que para abordar un pacto educativo hay que abordar previamente, o hay que tener en mente y hay que luchar políticamente por lo social. Hay que abordarlo desde una perspectiva social. Si no se abordan políticas sociales, difícilmente lo educativo va a compensar todas las brechas sociales que tenemos actualmente sobre la mesa. Eso es claro. No se puede entender el sistema educativo como algo ajeno, y habitualmente los debates giran en ese sentido. ¿Para qué y para quién? Y vamos ya en la recta final de mi exposición. ¿Sí? ¿Ya? ¿Estoy pasando? Bueno, en primer lugar, como he dicho anteriormente, el éxito educativo no se puede entender como un éxito de la escolarización. En este libro queda claramente planteado, lo recomendamos, Felices y Escolarizados, de Raimundo Cuesta. No me voy a detener porque es una idea que ya expresé anteriormente. ¿A quién le interesa la educación? Porque se habla mucho de educación, se habla del pacto educativo, se ha puesto de moda, lo tenemos todos los días en el Parlamento. En el barómetro de febrero de 2017, la población, la encuesta a la población que se la realizó, consideraba la educación como el principal problema de España un 1,4% de los encuestados. Y hasta el séptimo problema, un total de un 9,5%. Claro, parece que los encuestados no están tan interesados por la educación, porque está tan de actualidad.
Es verdad que la última encuesta realizada por la AGAEB, la Agencia de Evaluación de Andalucía, habla de la satisfacción absoluta de las familias sobre las cuestiones de los centros educativos. Vamos, sobre 10 se obtienen un 8, un 7,5, un 8, la organización y funcionamiento del centro, el rendimiento educativo, cuando estamos viendo los datos de rendimiento. Las familias piensan que sobre 10 un 8 en cuanto al rendimiento educativo. O el clima de convivencia, sobre 10 un 8 también. Pero ¿qué problema hay con el acoso? Pues el índice de satisfacción de la familia andaluza según esta encuesta de la AGAEB. Por tanto, la educación es, como aparece ahí, es un campo de lucha entre sectores económicos, es un campo de lucha entre diferentes de intereses económicos, políticos, sociales, y desde nuestro punto de vista actualmente un sistema relativamente contaminado. ¿En qué sentido? Pues tenéis una comparativa entre el número de ediciones de Gran Hermano y la tasa de abandono escolar por países. Esto no es un dato de investigación empírica, pero en modo de curiosidad ahí está. ¿Es contaminado o no es contaminado? ¿Está contaminado o no está contaminado? O sea, en realidad, sí. Los valores que pretende la escuela inculcar y que están previstos en las leyes, en los principios educativos, son los que promueven el reality. Es un sistema contaminado en cuanto que se afloran problemas que desde nuestro punto de vista no tienen la dimensión que los propios medios tratan de expresar. Por ejemplo, el del acoso escolar. Lo voy a decir así de claro. La mayoría de los casos de acoso escolar que nos están llegando a los inspectores, que estamos revisando los inspectores, la mayoría, digo, son falsos acosos, no hay acoso en ellos. Sin embargo, últimamente se ha promovido como el gran problema de la educación. Y no es tal, no es tal. Vamos, nosotros lo decimos categóricamente. El pacto, y lo digo dirigiéndome a profesores, el pacto no puede ser tampoco hablemos de los medios exclusivamente, no. El pacto no puede ser vamos a luchar exclusivamente por nuestros intereses laborales, profesionales, inspectores, profesores, no. Eso, si se queda en eso, tampoco será un pacto real. Y existe un peligro de que se quede en eso. Cuando otras veces ya ha pasado. Por último, tengamos en cuenta, voy a ir terminando, que el sistema educativo, como hemos visto anteriormente, es un sistema en el que, como en tantos otros entornos y contextos sociales, hay ganadores y perdedores. No olvidemos nunca eso. Fijaros, el mercado educativo supone a lo largo de un año un total de 4 billones de dólares. Esta señora, Ita Steiner-Kamsi, que es experta internacional en educación comparada, hacía recientemente una entrevista, decía, de Economist, diario de Economist, ve mucho interés en debatir sobre temas relacionados con educación. Es interesante porque este medio pertenece al grupo Pearson, que es una gran empresa multinacional de evaluación que ha devenido muy importante en la industria global de la educación. O sea, ¿qué queremos decir con esto? Actualmente, en la educación, quizás en nuestro país en menor medida llega todavía esta tendencia, pero hay fuertes intereses comerciales, muy fuertes intereses por hacerse con el parte del pastel de la educación. Les voy a poner un ejemplo publicado en The New York Times hace un par de días. Google se ha hecho con el control del currículum del 50% de las escuelas de primaria y de secundaria de Estados Unidos, ganando la batalla a Apple y a Microsoft. ¿Y en qué ha consistido? Pues muy fácil. Han creado un dispositivo que se llama el Chromebook, es un pequeño ordenador con una serie de aplicaciones que simplemente con eso un alumno puede desarrollar su escolaridad. Valen 180 euros el paquete. Teniendo en cuenta que actualmente lo están usando 15 millones de alumnos en Estados Unidos, eso supone 2.700 millones de euros. El presupuesto de educación en España en el 2016 es 2.480 y tantos millones de euros. Quiero decir, el dispositivo de Chromebook
actualmente genera una partida presupuestaria superior al presupuesto nacional de nuestro país. Quédense ustedes con esta idea y con estos datos. ¿Y por qué Google se hace con el control? ¿Está ganando mucho dinero? No, no está ganando mucho dinero actualmente, pero está fidelizando futuros consumidores para el Big Data. Por tanto, la educación actualmente, ahora más que nunca, desde el punto de vista comercial y económico, está siendo y va a ser un campo de lucha. ¿Vale? Andalucía es menor en número el presupuesto de la partida presupuestaria de libros de texto para el próximo curso escolar son 95 millones de euros, si no recuerdo mal, dicho por la consejera de Educación hace un par de días o tres en el Parlamento. En menor cuantía, 5 millones de euros, libro de texto, es mucho dinero. ¿De acuerdo? Quedaros con esta idea porque eso es importante. El pacto y las leyes. El pacto no es una cuestión de leyes. Ya lo dijo Slater en la transparencia que vimos. Nuestro país se ha encargado de regular mucho, 7 grandes leyes orgánicas en los últimos años, pero sin embargo no se abordan temas estructurales básicos fundamentales. Y tengamos en cuenta que hay reformas que van en contra o que pueden ir en contra de la educación pública. Ojo, y cuando hablo de la educación pública, le incluyo a ustedes, en el amplio sentido de la palabra, pueden ir en contra de la propia educación pública. Ojo con los pactos y esta línea, y ya termino. Nosotros decimos que para cambiar un sistema educativo y para un pacto educativo solo producirá efectos realmente beneficiosos si se analiza la educación desde una perspectiva amplia, no solo de sistema, se abordan los problemas con claridad y valentía y por último participa toda la sociedad, especialmente los que más dificultades tienen. Esto es una conclusión nuestra. Publicamos habitualmente en diario del Grupo Joly, ahí tienen dos referidos al tema que ustedes tienen, por si lo quieren buscar y encontrar y leer: pactos, pensar alto y actuar bajo, o voluntad o hipocresía. ¿Y ustedes qué? Pero que no salga yo, por favor. Gracias. Pido disculpas porque creo que me he pasado. Vamos a ver, a las 12:30 es con los parlamentarios. Entonces, hay un tiempo para tomar un poquito de café, ¿vale? Porque hay gente que no levanta. Entonces, si tenéis preguntas así muy importantes, si no, pues perdemos el café. Yo tengo una pregunta. Solo me gustaría que se pusiera la primera diapositiva donde aparece una especie de esquema para yo después organizar. Entiendo que nos dejarán. ¿Por qué no pasa mejor? Sí, esta presentación no la tenemos. La presentación, pero me dijo que esto la pasaba. No hay problema ninguno. La presentación. Vamos a ver que me preguntan que nosotros no tenemos ningún problema con la presentación. Si la hemos puesto aquí, pues que esté en la web donde queráis. ¿Qué problema hay? Bueno, a ver, Juan, ¿quería hablar algo? Y vamos a intervenir y no. Es que, bueno, vosotros tenéis la palabra, son las 12, a las 12:30 los parlamentarios. ¿10 minutos? Sí. Pues venga, hay 10, ¿eh? Vale. 10 minutos, venga. Vamos a ver. Voy a coger una de las últimas frases que has dicho. Efectivamente, la educación es un campo de lucha, efectivamente. Mira, a mediados de los años 70
algunos de los que estáis aquí, pocos, pero algunos sí, algunos eran partícipes de esta historia que voy a contar. Pocos, pero algunos. A mediados de los años 70, cuando estaba cambiando la sociedad española, en un momento determinado y durante varios años prolongados, un montón de enseñantes, maestros y maestras, profesores de institutos, de universidad, de todo tipo, nos reuníamos cuando ya terminaban las clases, durante el mes de julio, pagándonos nosotros la estancia a los que venían de fuera y tal, para reflexionar y buscar una escuela distinta a la que nosotros habíamos soportado cuando éramos niños. Aquello se configuró bajo un nombre que se llamó el Colectivo Andaluz de Pedagogía Popular, y el acto eran las escuelas de verano. La escuela de verano en Sevilla reunió a más de 1000 maestros y maestras, profesores y profesoras que de forma voluntaria iban allí durante una semana a teorizar sobre la educación y a buscar prácticas educativas en aquel sitio. Comenzó en el Colegio Aljarafe de Sevilla, se nos hizo pequeño, se nos quedó pequeño, nos tuvimos que ir a la ciudad de San Juan de Dios, que la gente de los hermanos de San Juan de Dios nos la cedieron porque allí ven unas instalaciones más amplias, se nos quedó pequeño y nos tuvimos que ir a Blanco Guay, que es una institución de la Diputación de Sevilla, donde hay ya piscina, campos de fútbol, para poner las tiendas, etcétera, etcétera. Bien, eso es la lucha de la educación. Como consecuencia de eso, yo estoy viendo aquí una cosa parecida. Porque vamos, reunirse aquí 60 personas buscando y soñando con una escuela como la que nosotros soñábamos allí en aquel momento. Quiero felicitaros a todos y dar un fuerte abrazo a los que me conozcáis y a los que no me conozcáis, pues también con eso se vaya acostumbrando. Con eso se vaya acostumbrando. Mirad, yo como consecuencia de todo eso fui uno de los que participé a través del Consejo Escolar del Estado en la elaboración de esos currículum que al principio han nombrado. Y como en todos los momentos y los proyectos de la vida, cuando se elaboró esa ley, la LODE, que yo estaba allí en Madrid en el Consejo Escolar del Estado representando a vosotros, había un conflicto de intereses muy fuerte. Es decir, los currículum que llevábamos algunos de las personas que iban allí eran totalmente incompatibles con los currículum que llevaban otras de las personas que fueron allí. Aquello fue un pacto, no era un pacto escolar, pero fue una cosa muy parecida. Los tipos de centro, la forma de estructurar la enseñanza, ese hombre que tú has nombrado anteriormente y otros más, nos partimos la cabeza allí para que la FP fuera importante, y lo que se consiguió, ¿sabe con lo que fue? Al final cerrar las escuelas de aprendices que habían formado los mejores profesionales de España. Lo que se consiguió al final es casi imposible que el currículum basado en el proyecto de las escuelas de verano y de la renovación pedagógica puedan subsistir y puedan cohesionarse con un currículum que viene de la escolástica más antigua. La escuela o se organiza de una forma o se organiza de otra. Es imposible. Y termino, me ha encantado una cosa que has dicho porque me ratifica en lo que decía en uno de sus aforismos Juan Ramón Jiménez. Y ahí está lo nuestro. Juan Ramón Jiménez decía: al niño, ambiente, no conclusión, ambiente. Gracias. Bueno, ¿es posible eso? ¿Es posible o no? En la misma línea que Juan, yo quería aportar, somos todos jubilados ya, pero aquí hay una organización que tiene clarísimo que es la base de su lucha, de que la educación y el trabajo y defender la democracia es el campo de lucha. Lo que está pasando en el país, que personalmente considero vergonzoso, ¿no? Políticamente, corrupción, todo eso.
luchado desde muchos años, por lo que ha dicho Juan, por aprender a mejorar y por tener los magníficos profesionales que tiene la educación. Pero somos del sector de la concertada, lo han nombrado así varias veces. Yo estoy viendo a los inspectores de educación cuando estoy jubilado. En mis 44 años no he visto ni uno. Han visto los jefes en la puerta. Y yo lo echaba de menos. Y ahora al final de mi trayectoria profesional ya como ciudadano, he tenido que defender a compañeros de la concertada y la inspección me ha cerrado las puertas. Porque las leyes educativas contra las que nosotros luchamos y con las que yo me siento orgulloso de estar aquí, pues impedían, yo lo sabía, me decían, Fernando lleva razón, porque quitan el concierto, echan a la profesora de francés de un colegio de 1000 alumnos, por los niños para selectividad en junio, y la echan en el 25 de abril, de mayo, la despiden del colegio. La profesora de francés, la licenciada de francés. No es, yo iba a defender a mi compañera de 25 años de antigüedad en el tiempo, pero yo iba a defender el derecho de la educación de los alumnos de bachillerato, de secundaria, que les daba clases, sobre todo a los universitarios. Todas estas cosas vamos a hablar ahora con la parte. Que hay que cambiar la inspección. En eso llevamos muchísimo tiempo, pero hay que cambiar también a nuestra sociedad y entender